La personalidad solitaria y el intento de desvivirse vienen desde su niñez. Su mamá lo abandonó dejándolo solo con su padre. Chan amaba dibujar y a su papá no le gustaba esto y por eso lo dejó en la universidad estudiando ingeniería a pesar de que él no quería. Incluso prometió dejar de dibujar si es que dejaba que se quede en Corea, pero no pasó. Y un día, su papá encontró en su dormitorio del campus las pocas cosas de arte que tenía, incluido el dibujo que hizo de él con su madre. Su papá destrozó todo. Chan le puso un alto y el señor se fue. Es aquí donde, harto, se sube a la ventana ya sin ganas de seguir. Pero los insistentes mensajes de Haran lo detuvieron. Ahí ella le contaba muy emocionada que ganó un concurso usando la pluma que le regaló. Esa interrupción salvó su vida, y fue gracias a ella que volvió a reír por una ocurrencia que dijo y también comenzó a disfrutar la lluvia. Así que ahora quiere que ella viva con alegría de nuevo. Haran le devuelve su chompa diciendo que no tiene intenciones de acercarse a nadie y se va. Él la sigue para insistirle y Haran agrega que se llevarán bien durante el trabajo, pero fuera de eso no quiere nada personal con él. Chan le pide solo 3 meses, que en ese tiempo lo considere su amigo, alguien con quien hablar y que la saque de aprietos, y que después de ese tiempo desaparecerá, y se va entregándole un frasquito de té. Haran comienza a evitar a Chan, incluso ha dejado de ir a su cafetería favorita para no encontrarse con él, y en la oficina pide a su abuela retirarse del proyecto de animación, pero Nana no da su autorización. Es fin de semana y ella ha salido con su hermana, pero termina sola porque Hayoung se fue a una cita a ciegas. Haran va a distintos lugares y en todos coincide con Chan, pero en la noche él sí se da cuenta de su presencia, y ella, por irse rápidamente, cruza sin ver que una moto se acerca. Él la jala para que no la atropellen, y ella termina con una muñeca lastimada. Él insiste en que vayan a un hospital, pero ella, harta, le dice que le incomoda que la trate como si fueran amigos y que ni siquiera puede ir al café que tanto ama solo para evitarlo, que lamenta ser así de rara, pero que encuentra paz estando sola y que odia que la gente se entromete en su vida y se da media vuelta. Pero Chan la sigue para agregar que no dirá nada, solo estará quieto a su lado, pero que por favor vayan al hospital. Van y le dicen que tiene un esguince leve y que evite hacer movimientos bruscos por 2 semanas. Ella sale del hospital y él se disculpa por haberla incomodado, que no lo hizo adrede y que puede ir a la cafetería cuando guste porque se mudará y evitará salir por la zona para que no se crucen, y en el trabajo hará como que no pasó nada y se despide. Y en casa, Haran se siente mal porque sabe que el señor de la cafetería está feliz de tener a Chan cerca porque se siente cuidado. Y ahora Chan no es capaz de decirle que se mudará porque el señor le comenta que lo considera su hijo y que le alegra tenerlo ahí. En los siguientes días, Nana envía a Chan y a Haran a un trabajo de campo. Ella está concentrada dibujando hasta que escucha la voz de una mujer llamándola. Chan regresa al ratito y al no verla y darse cuenta que dejó su celular, sale a buscarla. Cuando la encuentra, nota que ha estado llorando. Ella no quiere decirle el motivo, pero él insiste en que se sienten y conversen. Es así que ella le cuenta que escuchó una voz parecida a la de su mamá y la recordó. Le cuenta que sus papás iban en el auto de adelante con su hermana menor y ella iba detrás con su abuela y su otra hermana, cuando al cambiar la luz, un camión los impactó y sus padres murieron al instante, frente a sus ojos. Que ahora que escuchó esa voz, su vida se llenó de alegría por un instante. Chan le dice que sabe cómo se siente eso, y ella agrega que lamenta haberlo tratado mal hasta ahora, que sabe que puede llegar a ser grosera y cruel, y que realmente quiere cambiar pero que no sabe cómo. Además que se le hace difícil acercarse a las personas porque le da miedo perderlos de repente, y que si le vuelve a pasar, siente que no podrá soportarlo. Ella se da cuenta de que le ha contado cómo se siente y comenta que seguro es porque se irá pronto. Se despiden y ella le comenta que es como un capibara, porque se hace amigos de todos, y él la detiene para decirle que es así, pero que cuando le propuso ser amigos era hacerlo pero de otra forma, y le cuenta cómo ella lo salvó, obviamente sin decirle que es ella, que después de intentar eliminarse, cada conversación con ella le hacía desear que llegara el día siguiente, y que esa persona se convirtió en el motivo para continuar, y que comenzó a hacer de nuevo lo que le gustaba, que esa persona lo sacó del invierno en el que vivía y que quiere que esa persona también sea feliz. Se despiden, pero ella lo vuelve a ver en la acera del frente, lo llama y le lanza una leche, y va a preguntarle si su propuesta de ser amigos sigue en pie, porque quiere que le enseñe a salir de ese invierno que le contó. Él responde que sí, que sigue en pie, y ella agrega que se esforzará en aprender,
hacer, y él sella con un apretón de mano diciendo que esto será como un picnic de primavera, pero una luz fuerte lo alumbra. Él comienza a sentir un fuerte zumbido mientras imágenes de la explosión aparecen. Ella se muestra preocupada, pero él responde que no fue nada, pero cuando le comenta a su médico que escuchó cómo metales y cristales chocando, el médico responde que ver de nuevo a Haran ha funcionado como un disparador, y nuevos recuerdos se han activado. Chan asegura que no puede ser, porque recuperó todos sus recuerdos años atrás cuando la vio, pero el médico le explica que puede haber vacíos en su memoria, pero que no es consciente de eso, y que ella puede ser la llave para llenar esos vacíos, pero que si no quiere sufrir de nuevo por esos recuerdos, lo mejor sería alejarse de ella. Pero él comenta que no lo hará, porque fue ella quien le dio la vida que tiene ahora, que tendrá cuidado de que su existencia no le abran heridas a ella y que hará todo lo que pueda por ella antes de irse. Chan consigue unas bicicletas y recorren hasta llegar al puente donde él la volvió a ver. Ella se queda recordando cuando estuvo ahí llorando, así que él le cambia de tema y siguen paseando. De regreso a la oficina, Haran debe llevar unas prendas a su abuela con urgencia, pero no hay taxis. Se aparece Chan saludándola en un auto que alquiló y ella se sube pidiéndole que por favor la lleve, pero él maneja muy lento, está ansioso, hasta que pasa un auto haciendo ruido y eso lo aturde haciendo que casi se choquen. Esto asusta también a Haran, así que él va a darle calma y ella al reaccionar le pregunta preocupada si no le pasó nada. Chan le dice que no podrá llevarla y que mejor tome un taxi desde ahí. Vuelven a encontrarse más tarde en la cafetería y se disculpan mutuamente por lo de antes. Ella por casi obligarlo a llevarla, y él le comenta que hace un tiempo Ben se lastimó por su culpa, porque no reaccionó bien cuando un claxon sonó a su lado, y desde ese día se prometió no llevar a nadie en su auto. Haran le comenta que tanto ir al río como ir en auto la han ayudado porque no tiene recuerdos bonitos de esos momentos, pero que ahora los ha podido reemplazar, y que con lo del auto ha sabido reaccionar, que si hubiera pasado antes, quizás hubiera salido huyendo, y que no debe de culparse por nada, que por favor siga enseñándole cosas. Por otro lado, esa noche, Hadam va a presentar a su novio a su familia, pero cuando el chico ve a su abuela, ambos quedan sorprendidos, y es que él lo ayudó hace unos días cuando Nana se quedó inmóvil en mitad de la pista. La abuela le pide que por favor no mencione nada de ese día. La cena se torna incómoda, y él pide retirarse y volver cuando las otras hermanas estén presentes. Nana, en su habitación, recuerda que ese día de repente olvidó hacia dónde iba y por eso se quedó en mitad de la pista. Al siguiente día, Yu-Gyeom, el enamorado de Hadam, visita a Nana y ella termina contándole que a veces la mente se le pone en blanco o no recuerda algunas cosas, que ya fue al médico y que quizás sean inicios de demencia, que no quiere preocupar a nadie y que por ahora está concentrada en hacer todo lo que pueda, y le pide que por favor guarde su secreto. Al siguiente día tienen trabajo de campo y Haran aparece de sorpresa diciéndole a Chan que ella manejará. En el camino, él le agradece por preocuparse por él. Ella quiere negar que es por lo que pasó antes, pero termina aceptando ese gracias. De repente comienza a llover, y él se saca la casaca para asomarse a ver, y ya que ella no puede ver porque el parabrisas se averió, él la va guiando y coloca su mano sobre la de ella. Al detenerse, ella puede ver la cicatriz en su brazo, y él, avergonzado, se cubre y baja para llamar a un mecánico, y le avisan que tardará unas horas en arreglar. Así que él llama a una señora, que lo recibe muy cariñosamente. Es su abuela. Chan le presenta a Haran y la abuela de inmediato se da cuenta que para él es alguien especial. La señora es artista alfarera, por lo que Chan sugiere que hagan alguna pieza, y cuando él sale un momento, la abuela le muestra a Haran los dibujos que él hacía de pequeño cuando la visitaba, y le cuenta que Chan y él tienen el mismo talento, y agrega que si el papá de Chan no hubiera odiado que se dedicara al arte, él disfrutaría mucho más de dibujar, y agrega que su hija siempre soñó ir a estudiar arte al extranjero, y se le dio la oportunidad, pero su esposo no quiso al menos hasta que Chan fuera mayor de edad. Pero cuando ella sugirió llevarse a su hijo con ella, porque el papá pasaba más tiempo en su laboratorio que con ellos, el papá le dijo que se vaya ella sola y lo hizo. Pero debido al estrés por esforzarse para regresar más pronto por su hijo, ella enfermó y murió. Además que en el tiempo que su nieto estuvo en Estados Unidos, sufrió mucho, y para el papá era doloroso verlo pintar, y culpa al arte por llevarse a su esposa. En la noche se despiden los tres con mucho cariño, y ellos dos suben al auto, cuando de repente ella le pregunta por qué le dijo a su abuela que no puede enamorarse de ella. Y es que antes de irse, Haran escuchó la conversación de ambos.
Ella agrega que él dijo que estaba enamorado de ella, sino que no debía enamorarse, que no hay nada entre ellos que se lo impida, que tiene curiosidad, y él le pregunta si entonces puede enamorarse. Se acerca más a ella y se quedan mirando fijamente.